Muchas veces podemos mirar, hermano, que el hombre ha manifestado a muchos dioses. El hombre ha manifestado muchos dioses, muchas creencias, ¿ven? Pero ¿cuántos de esos dioses realmente satisfacen el corazón del hombre? ¿Cuántos de esos dioses realmente satisfacen el corazón del hombre? Si ese Dios satisfaciera el corazón del hombre, créeme, hermano, que el hombre ya no seguiría inventando dioses. ¿Eh? Ya no seguiría inventando dioses. Cuando conocemos a nuestro Dios, a ese Dios al que le servimos, con Él nos quedamos, ¿verdad? Con Él nos quedamos porque dijimos, bueno, ok, este Dios sí llenó ese vacío que yo sentí. Este Dios sí llenó mi vida. Este Dios sí cambió mi vida. Pero hermano, allá afuera hay personas, a ver, hay gente que cada vez van haciendo más dioses y más dioses y más dioses. ¿Por qué? Porque ese Dios al que le sirven no satisface su corazón. No llena ese vacío que ellos sienten. No llena ese vacío y siguen buscando. A ver, hay gente que hablan de dioses que ni siquiera ellos conocen. Muchas veces la gente de afuera puede hablar de dioses que ellos no han conocido, pero sabes, eso podríamos nosotros llamarlo religión. Porque si la persona no conoce a su Dios, entonces es nada más una religión o es religioso. Pero cuando tú conoces a tu Dios, hermano, cuando realmente tú dices, ¿sabe qué? Yo sé a qué Dios le estoy sirviendo. Yo conozco a ese Dios al que le sirvo. Yo conozco a ese Dios al que le he entregado mi vida. Entonces, hermano, realmente eres un creyente. ¿Ven? Nosotros debemos presentar a ese Dios conocido. Si tú lo conoces, tienes que presentar a ese Dios conocido a la gente de allá afuera que no conoce a su Dios. Vamos a tener que hacerlo nosotros, porque nosotros sí lo conocemos. Entonces, vamos a mirar, hermano, Hechos 17, verso 16, ¿ya lo tienen? Al 21. Dice de esta manera: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Todo esto que él decía. Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que nos hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Ayúdeme a orar esta mañana. Bendito Padre Dios, en esta mañana, Señor, te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder escuchar una vez más tu palabra. Yo me arrepiento en esta mañana, Señor. Yo me pongo delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que seas tú moviéndote de una manera especial. Te pido, Padre, seas tú usándome en esta mañana para edificar a tu pueblo, Dios. En el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, y tu pueblo dice un fuerte amén. ¿Sabes, hermano? Aquí estamos viendo la palabra, amén, que nos muestra que había una gente, una multitud, muchas personas ahí queriendo escuchar algo nuevo. Queriendo escuchar algo nuevo. Ellos conocían muchos dioses. Amén. Dice que este lugar estaba lleno, amén, de dioses, lleno de creencias. Amén. Podemos nosotros mirar, amén, el lugar de Atenas era un lugar conocido por todos sus dioses, saben, que ellos tenían ahí. Por muchos dioses que tenían, muchas gentes, saben, que podían decir, bueno, vamos con los de Atenas, y ahí podemos encontrar un dios para cada cosa. Y ellos iban a ese lugar. Bueno, había mucha gente, muchos iban a ese lugar porque querían conocer algo nuevo.
Querían ver algo que les llenara su necesidad. ¿Cuántas veces lo hemos visto, hermano, una y otra vez en el mundo? ¿Cuántas veces lo hemos visto en gentes o en personas que quieren llenar ese vacío, que quieren llenar esa necesidad, y van y buscan en dioses, van y buscan en placeres, van y buscan en cosas? Pero sabes, nada de eso les ha podido llenar ese vacío que ellos sienten. Nada de eso les ha podido llenar. El pasaje que nosotros acabamos de leer, hermano, nos habla de una cultura, de una cultura muy idólatra, de una cultura muy idólatra, una cultura donde para todo querían un ídolo. Eso es la idolatría, puros ídolos, puros ídolos, para todo querían un ídolo. ¿Por qué? Porque no les llenaba ese vacío. Si hacían un ídolo para el dinero, hacían un ídolo para el amor, se hacían un ídolo para la buena suerte, se hacían un ídolo para ciertas cosas, y nada de eso les podía llenar. Nada de eso les podía llenar. ¿Cuántas veces ha sentido la persona ese vacío en su corazón? O aún nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos sentido un vacío? Antes de conocer de Dios, sentíamos ese vacío, y no lo podíamos llenar con nada. No podíamos llenar ese vacío, con nada. Queríamos llenarlo y buscábamos en idolatría. Queríamos llenarlo y buscábamos en placeres. Queríamos llenarlo y buscábamos en otras cosas. ¿Quién puede leer el verso 16 una vez más? A ver, hermano. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. A ver, ¿se dan cuenta? Mientras Pablo los esperaba, a Silas y a los demás discípulos, Pablo estaba ahí en Atenas esperando que llegaran, y dice que estaba viendo ese lugar. Y te imaginas cómo podía haber él dicho, wow, cuánta idolatría en este lugar, cuánta idolatría, cuántas cosas, cuántos ídolos, cuántos dioses en este lugar. Dice que su corazón, hermano, se enardecía viendo esa ciudad entregada a la idolatría. Él sentía feo en su corazón, decía, no puede ser que haya tanta idolatría en este lugar. Pero sí podía ser. ¿Cuántos hemos conocido lugares donde está lleno de idolatría? Este lugar de Atenas, no podía seguir avanzando, o ser un lugar próspero, sino que había problemas en ese lugar por tanta idolatría, por tantos filósofos, por tantas personas que creían en diferentes cosas. Pero, hermano, vemos que siempre tenían problemas, siempre estaban, de una manera, detenida. No podían ser libres, ellos. Pero, ¿sabes? La gente, dice, siempre se preocupaba por querer escuchar algo nuevo. Miren, traigo un Dios nuevo. A ver, vamos a adorar a ese Dios, a ver si ese Dios nos llena el corazón. Miren, traigo otro Dios nuevo. Dice que la gente ponía atención a lo que el apóstol les predicaba. Ponían atención, ¿por qué? Porque tenían la curiosidad de decir, bueno, a ver, ¿de qué Dios nos está hablando? No lo tenemos aquí en imágenes, a ver, ¿qué nuevo Dios es ese? Tenían la curiosidad, hermano, porque no lo conocían todavía. Dice el verso 18 y 19. Verso 18 y 19, ¿quién lo puede leer? A ver, ¿quién dijo yo? Y algunos de los filósofos, de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían que querrán decir este palabrero, y otros parecen estar
predicador de nuevos dioses, por lo que predicaban el evangelio de Jesús y la resurrección, y tomándole le trajeron al Arapego, diciendo: podremos saber que esta nueva enseñanza de la que hablas. Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas. Podremos saber, ¿nos puedes explicar esto que estás hablando? Sé que lo trajeron al Areópago, era un lugar, hermano, como una explanada. Lo pusieron ahí en alto, y la gente estaba ahí escuchando. Dijeron: a ver, ven, tráiganlo para acá para escuchar mejor. Y lo pusieron en alto y él les predicaba. O sea, dinos, ¿qué es todo esto, todo este palabrero que hablas? ¿Qué es todo esto que dices? ¿Qué Dios es el que estás hablando? Pero sabes, hermano, este hombre aprovechó esa oportunidad. Chiquitos, no saben lo que se acaban de meter, había dicho. Y empezó a predicarles, empezó a hablarles, ¿saben? Del Dios verdadero, ¿saben? Del Dios, ¿saben? Que realmente puede llenar el corazón. Dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Traes a nuestros oídos cosas extrañas, algo que no hemos escuchado. ¿Por qué no habían escuchado? Porque estaban enfocados, ¿saben? En la idolatría. Por eso la palabra de Dios se les hacía rara. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? ¿Cuántas veces, hermano, a nosotros se nos hizo rara la palabra de Dios? Porque estábamos entregados a otra idolatría. Estábamos entregados a otras creencias. Estábamos entregados a otras cosas. ¿Saben? Teníamos otros dioses. Y se nos hacía rara la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dices? No te entiendo, decíamos. Bueno, yo sí decía. Yo así le decía, ven, a la persona que me hablaba. Le decía: es que no te entiendo lo que dices. Estás loco. Ay. Y los de Atenas así le decían a Pablo: ¿qué es lo que dices? No te entendemos. A ver. Dice el verso 22: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a vosotros vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. A ver, ¿sabes? Lo que él está hablando, lo que él les está hablando, ven, a esas personas, les dice: hey, ustedes tienen un altar ahí, y dice que no conocen a ese Dios. A ver. Dice: no conocen, pero yo les voy a hablar de un Dios que yo sí conozco. Ese Dios al que ustedes no conocen, yo sí lo conozco. Es el Dios poderoso que ha hecho toda la tierra, dice. Es el Dios poderoso que ha hecho todo. Entonces, hermano, Pablo estaba firme en su creencia. Él sabía lo que estaba hablando. Y aunque la gente allá afuera muchas veces no sabe, nosotros sí lo sabemos. Y él les dijo: ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Ese Dios al que ustedes no conocen y saben que existe, yo sí lo conozco. Y es el que les voy a hablar. Qué tremendo es, hermano, cuando usted conoce al Dios al que le está sirviendo. ¿Conoce al Dios al que le sirve? ¿Conoce al Dios, saben, que está ahí con usted a un lado? ¿Ha experimentado esos milagros? ¿Saben? Sabe que usted cuenta con ese Dios. Sabe que Dios está ahí en todo momento para ayudarle. Qué bendición. No me la acostumbro. Bueno, porque dice, hermano, porque pasando, dice el verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice, hallé también un altar
en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Pero fíjate las palabras, dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. A ese Dios es al que yo les anuncio. Muchas veces pueden estar las personas adorando a Dios, pero sin conocerle, hermano. Sin conocerle. Yo voy a la iglesia a adorar a Dios. Pero ¿conoces a ese Dios al que le adoras? ¿Conoces a ese Dios? ¿Saben? ¿Tienes relación con ese Dios, ¿saben?, al que le adoras? ¿Tienes relación? ¿Saben? ¿Has mirado, has experimentado milagros, has experimentado bendiciones de parte de ese Dios? Porque los atenienses, hermano, tenían esa inscripción ahí. Sabían que existía un Dios. Pero dice: pero no lo conocemos. Pero ahí está entre su santuario. Ahí está también ese Dios. Pero nada más le adoraba, pero no le conocían. Dice: el Dios al que ustedes no conocen es el Dios que yo sí conozco y al que les vengo a predicar. Ay, qué tremendo, hermano. Ay, qué tremendo. Puede estar Dios en un santuario, puede estar Dios ahí en ese lugar, a ver, pero la persona puede estar sin conocerle. Eso es lo trágico. Eso es lo trágico. Hay mucha gente allá afuera, hermano, que tienen a ese Dios ahí. Tienen ese Dios ahí, pero no le conocen. No le conocen, amén. Saben que está ese Dios ahí, saben que fue a la cruz del Calvario por ellos, saben, amén, que los ama, saben que está dispuesto a ayudar, pero no le conocen. Por eso Pablo les dice: ese Dios al que ustedes adoran sin conocerle es al Dios al que yo vengo a predicarles. Ay, qué tremendo. Entre todas esas personas, hermano, también está nuestra familia. También están, a ver, nuestros conocidos, están nuestros amigos, están nuestros familiares que saben que hay un Dios, pero no le conocen. No le conocen. Pero el trabajo de nosotros es el trabajo que hizo Pablo. ¿Cuál es el trabajo que hizo Pablo? Les habló, verso 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, dice, siendo el Señor. A ver, ese Dios es el que yo les anuncio. A ver, al Dios que vosotros adoráis sin conocerle, a ese Dios es al quien yo los anuncio. A ver, es al que yo les digo que hay un Dios que vive, hay un Dios que existe, hay un Dios poderoso. Pero él tuvo que ir y decirle a la gente. La gente sabe muchas veces, hermano. La gente sabe que hay un Dios. La gente sabe que está ese Dios ahí, pero no le conocen. Dice: lo tenían ahí en el templo, lo tenían ahí en el santuario, lo tenían ahí entre los demás ídolos, pero no le conocían. ¿Les suena familiar? A mí me suena familiar eso. Porque todos teníamos ídolos, ¿verdad? Todos íbamos a un lugar donde estaba lleno de ídolos, pero no le conocíamos a ese Dios. No conocíamos a ese Dios. Escuchábamos que había un Dios, pero no le conocíamos. Quizá nada más de oídas sabíamos que había un Dios. Yo cuando estaba pequeño, de oídas sabía que había un Dios. Un Dios, me decían: hay un Dios que está en el cielo, que no le gusta que eches mentiras. Hay un Dios que está en el cielo, que no le gusta que andes peleando. Hay un Dios que está en el cielo, que no le gusta que andes robando. Hay un Dios que está en el cielo. Y era lo que conocía. Había un Dios que estaba en el cielo, que no le gustaba nada. Era lo que escuchaba nada más. Porque siempre me decían: no le gusta que hagas, no le gusta que hagas, no le gusta que hagas, no le gusta. ¿Qué le gusta a ese Dios? Decía yo. No me dejaban hacer nada. Pero, hermano, no lo conocíamos, nada más de oídos. Pero cuando abrimos nuestro corazón, a ver, cuando le entregamos a él nuestra vida, entonces, a ver, se hizo real. Amén. Entonces se hizo real. A ver, en mi vida se hizo real. A ver, en tu vida se ha hecho real. En tu vida se ha hecho real ese Dios. A ver, ¿conoces a ese Dios? Hay una sed, hermano, en las personas, a ver, allá afuera, a ver, que no la pueden llenar con nada. Por más dioses que se hagan, a ver, por más ídolos que se hagan, por más imágenes que se hagan, hermano, no pueden llenar con nada
A ver, esa sed. Porque eso solamente se llena con la presencia de Dios. Solamente con la presencia de Dios. ¿Cuántos ídolos, hermano, conoces? ¿Cuántos ídolos conoces? Porque todos conocemos ídolos. Hay ídolos en el templo, pero hay ídolos en tu casa, pero hay ídolos en tu trabajo, pero hay ídolos en tus amistades. ¿Cuántos ídolos conoces? El ídolo es lo que tú estás idolatrando. ¿Qué es lo que te interesa más? ¿Qué es lo que pones en primer lugar? Ese es un ídolo. Lo que tú pongas en primer lugar, ese es un ídolo. ¿Qué estás poniendo en primer lugar? Si pones en primer lugar a Dios, entonces conoces a Dios. A ver, entonces realmente amas a Dios, entonces realmente conoces a tu Dios, al Dios al que le sirves. Pero si a ese Dios al que le sirves lo pones en segundo, tercero, cuarto lugar, entonces quiere decir que hay otros ídolos a los que tú amas. Hay otros ídolos a los que tú le sirves. ¿Qué ídolos son esos? ¿Qué ídolos conoces? Quizás tú dices, no, es que yo conozco a este ídolo, porque es al que sigo más, es al que idolatro más, es al que amo más. Cada quien sabemos qué ídolo hay, ¿verdad? Cada quien sabemos qué tipo de ídolos. Dice el verso 27 y 28, ¿quién no puede leer? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Se da cuenta? Pablo les dice, no está lejos el Dios verdadero, no está lejos, no está lejos. Aún sus poetas dicen, el linaje suyo somos. Pablo les estaba hablando claramente que tenían que buscar al Dios verdadero, que tenían que buscar, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aún que ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, ciertamente no está lejos, hermano, de cada uno de nosotros. Pero lo que el ser humano busca casi siempre son modas religiosas, y viene inventando muchas modas religiosas, y viene inventando muchas cosas. Una de las últimas modas que miramos allá en Sonora, no sé si aquí ya llegó o ya la han visto o ya pasó, era de que el predicador tenía una soda de ¿cómo se llama? De sangría, traía una soda de sangría y les daba a la gente que tomara cuando hacía el llamado. Y según esto, se emborrachaban en el espíritu. Se emborrachaban en el espíritu haciendo el llamado y ya estaban brincando y haciendo sus locuras. No conocían al Dios al que les iba. Como una soda de sangría te va a emborrachar. No conocían al Dios al que le estaban sirviendo. Era una moda religiosa. Estaban como los atenienses, hermano. Sabían que existía un Dios, pero no le conocían. No sabían realmente cómo servir a ese Dios. No le conocían. Pero una vez más la pregunta es, ¿tú conoces al Dios al que le sirves? Lo más triste, hermano, es que la gente necesita. Lo más triste es que la gente sabe, que la gente busca. Pero lo más triste es de que no sabe exactamente dónde dirigirse. Hay necesidad. Buscan cómo suplir esa necesidad. Saben que tienen a ese Dios, pero hermano, no saben cómo dirigirse ante él. Los atenienses no sabían cómo dirigirse a ese Dios. Y estaba el escrito ahí, al Dios no conocido. Imagínense, hermano, al Dios no conocido. Estaba ahí el altar. Decía, al Dios no conocido. No conocían a ese verdadero Dios. No conocían al Dios que estaban sirviendo. Dice, ustedes le alaban
Ustedes le alaban, ustedes lo adoran, aún sin conocerlo. No conocían. Pero nosotros conocemos realmente al Dios al que le servimos. Porque, ¿sabes? Lo nuevo, hermano, lo nuevo nunca va a parar ese deseo. Nunca va a llenar ese vacío. No lo va a llenar. Las nuevas modas nunca van a llenar ese vacío. Las cosas que te vaya el mundo ofreciendo, los ídolos que el mundo te vaya ofreciendo, no van a llenar ese vacío. Eso lo puede llenar solamente Dios. ¿Qué es lo que estamos idolatrando? Los atenienses tenían muchos ídolos y dejaron al último, al Dios verdadero. Decía ahí, al Dios no conocido. Lo habían dejado al último y preferían adorar primero a todos sus demás dioses. Nosotros, ¿qué estamos adorando? Puede ser el Dios del trabajo, el Dios de la comodidad, puede ser el Dios del placer, puede ser el Dios de los vicios, el Dios de lo que el mundo ofrece, el Dios de los nuevos juegos, el Dios de las nuevas redes, el Dios de las nuevas cosas que cada vez van saliendo. ¿A qué Dios le estás sirviendo? ¿Cuál es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Pablo dijo, a ese Dios al que ustedes no conocen, yo les vengo a predicar. ¿Tú le podrías decir eso a la persona allá afuera? A ese Dios al que tú no conoces, yo te vengo a predicar. O dirías, ¿sabes qué? Pues vamos los dos a la iglesia para conocer a Dios. Ay. Tendríamos que decirle eso nosotros, ¿verdad? A ese Dios al que tú no conoces, de ese Dios yo te vengo a predicar. Porque yo ya lo conozco, porque yo le sirvo y lo pongo a Él en primer lugar. Yo lo pongo a Él en primer lugar. Bueno, dice uno, ok. Muchas veces las personas allá afuera nos van a querer sacar la vuelta simplemente porque somos cristianos. Van a decir, no, es cristiano, mejor no. Porque saben que un cristiano les va a hablar de la palabra. El problema es cuando saben que somos cristianos y que nunca les hablamos de la palabra. Ese es el problema. Pero ellos saben que cuando hay un cristiano les va a predicar, les va a hablar. Unas personas me dijeron que les hiciera un trabajo. Ok, pues está bien. Tal día vamos y hacemos medidas y esto y lo otro. Y le dije, no puedo. Ese día no puedo. ¿Por qué? No puedo porque ese día voy a la iglesia. Nosotros somos cristianos y ese día no puedo ir. A esa hora no puedo ir porque vamos a la iglesia. ¿Eres cristiano? Sí. Y este otro día, no, ese día menos, no puedo ir tampoco porque voy a la iglesia. Y se me quedaron viendo. A ver, se fueron. Ya, está bien. Luego te avisamos. Y hasta ahorita no me han avisado. ¿Por qué? Bueno, porque dijeron, este es cristiano, no vamos a mandarlo por otro lado. No. Pero yo les dije, es que no puedo, los días que tú me pides que vaya, no voy a poder ir, no lo voy a poder hacer. Si quieres, este día y se acabó. Y yo lo voy a hacer al tiempo que yo tenga. No puedo trabajar más de ciertas horas porque tengo compromisos. Pero son 2 puertas, me dice. Sí, son 2 puertas. Pero aunque sean 10, menos, le digo, porque tengo compromiso. Tengo un horario que respetar. Le digo, y voy a poder trabajar si quieres. Te trabajo hasta cierto horario y te las entrego, no sé, una semana después. O una puerta. Otra semana la otra puerta. No, mejor no. Ni modo. Tú sabes. Tú te lo pierdes. Te pierdes la bendición de que te trabaje. A ver, bueno. ¿Por qué, hermano? Pero yo que hubiera dicho, no, está bien, voy. No le hace, hermano Jorge, predique tal día. Yo voy a ir a trabajar. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirían si yo les dijera, hermano Jorge, predique tal día porque yo me voy a ir a trabajar? ¿Qué dirían? Se sale el pastor, dirían, ¿verdad? Se sale el hermano. ¿Cómo que va a dejar de venir al servicio por irse a trabajar? ¿Sí o no dirían eso? ¿Creen que iba a estar bien?
¿Y yo dejara de venir al servicio, dejar de predicar por irme a chambear? No, ¿verdad? Pero es lo mismo en todos, porque somos cristianos, ¿verdad? He ahí al Dios al que le sirves. He ahí al Dios al que le sirves. ¿A qué Dios vas a poner en primer lugar? He ahí, hermano, ¿a qué Dios vas a poner en primer lugar? Vas a decir, no, espérate, yo tengo este compromiso. Voy a tratar de sacar primero este compromiso, después lo demás. ¿A qué Dios pones en primer lugar? El Dios al que tú y yo le servimos, hermano, ese Dios es el que ha bendecido nuestras vidas. ¿Saben? Y es el que puede seguir ayudándonos. Ese Dios que tú y yo ya conocemos. Ya tenemos tiempo conociendo a ese Dios. Podemos decirle, Dios, ayúdame a seguirte. Ayúdame a seguir adelante, Señor. Ayúdame a servirte. ¿Saben? Ese Dios es el que puede bendecir nuestras vidas. ¿Saben? Dice Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es lo que le predicaba a los atenienses. ¿Saben? Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Saben? De esa ignorancia, ahora busquen al Dios verdadero. Busquen al Dios poderoso que puede bendecir sus vidas. ¿Saben? Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos de esto después. Ya te escucharemos de esto después. Ya sé de quién estás hablando, de aquel Jesús que crucificaron. Para eso me gustabas. Y luego nos vemos. Cuando les empezó a predicar, cuando les empezó a decir, necesitan arrepentirse, necesitan obedecer, necesitan hacer esto, lo otro, dijeron muchos, luego te buscamos, luego te escuchamos, después, ya sabemos, ya vas a empezar, ya sabemos qué palabras vas a traer, ya sabemos de quién estás hablando, de aquel Jesucristo al que crucificaron. Muchas veces la gente va a ser así, pero tú tienes que predicarles la palabra. Aún así tú tienes que predicarles que conozcan realmente al Dios al que tú le estás sirviendo. Pero si decimos, no, es que van a tener vergüenza, no, mejor no les digo nada, vamos a estar peor nosotros. Vamos a estar peor nosotros. Ya terminar, dice el verso 34, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Y otras personas más creyeron. No todos rechazaron el evangelio. ¿Por qué? Porque esas personas escucharon al Dios conocido de Pablo. Escucharon al Dios conocido y dijeron, ok, a ese Dios conocido de Pablo le vamos a entregar nuestra vida. Y dice que muchos creyeron. Algunos dijeron, ya te veremos después. No tengo otra cosa que hacer. Preferían seguir con sus ídolos. Preferían seguir con su idolatría que seguir al Dios verdadero. Después tengo mucho negocio. Luego te escucho de eso. Luego nos vemos. ¿Amén? Pero hubo personas que estuvieron dispuestas. Mas algunos creyeron, dice. Algunos creyeron. Algunos dijeron, ok, está bien. Te voy a entregar mi vida. Ok, está bien. Voy a escuchar a ese Dios verdadero del cual Pablo me está hablando. Ok, voy a ver si es cierto que cambia vidas. Y le entregaron su vida, hermano. ¿Sabes? Muchas veces nosotros allá afuera le vamos a decir eso a la gente. Va a haber gente que nos va a rechazar, pero va a haber gente que te va a aceptar. Siempre y cuando nosotros le mostremos al Dios verdadero al que le estamos sirviendo. Si tú le demuestras a esa persona que hay un Dios verdadero, esa persona te va a aceptar. Esa persona te va a aceptar el mensaje, te va a aceptar la palabra. Siempre y cuando le muestres que conoces a ese Dios verdadero, la persona lo va a aceptar. Pero si no le muestras que conoces a ese Dios verdadero, van a decir, luego te escucho, luego te oigo en eso. Hasta aquí, hermano. ¿Alguna pregunta?